Vamos a ir a nuestra Biblia, libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, y vamos a leer versículos 19 al 36. Hace 8 días empezamos un estudio, una serie de mensajes titulada Tesoros Espirituales del Evangelio de Juan, Tesoros Espirituales del Evangelio de San Juan, y hoy veremos una segunda parte de esta serie. Y le voy a invitar a leer, ¿verdad? A acompañarme en la lectura, versículos 19 al 36 de capítulo 1 de San Juan. O San Juan 1, 19 al 36. Vamos a leer detenidamente, pausadamente. Los que están aquí me acompañan con la lectura. Y usted, si está en su casa y tiene su Biblia, que sería bueno, es bueno, siga la lectura. Acompáñenos en la lectura. San Juan 1, versículos 19 al 36. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, todos de 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te ruego que bendigas la exposición de ella. Y ciertamente una petición de oración que tenemos también, Dios, es que seas obrando y cuidando a los pequeños que ya por permiso de gobierno ya pueden andar estos días en la calle, podrán salir. Da de tu gracia para que puedan estar bien estos niños y darles sabiduría a los padres para respetar las reglas que les están poniendo para salir con sus hijos. Señor, te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tesoros espirituales del Evangelio de Juan, la segunda parte de nuestra serie, de esta serie de mensajes que he titulado Tesoros Espirituales del Evangelio de San Juan. Hace 8 días vimos una porción de la Escritura y hablamos de unos tesoros, una lista de tesoros que encontramos allí en lo que vimos hace 8 días. Y el día de hoy veremos otros tesoros espirituales o otras verdades preciosas que están allí en el libro de San Juan, en los versículos que hemos leído. Recuerde San Juan 20:31, vamos a San Juan 20:31, estaba yo meditando que será bueno que aprendamos ese versículo. San Juan 20:31 nos dice la Biblia, el propósito del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice:
pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mencioné, ¿verdad?, que el Evangelio de Juan menciona muchas veces la palabra vida y básicamente referido a la vida eterna. Entonces es el propósito de este libro, ¿verdad?, que creamos en Jesús, que si tú no has creído en Jesús, al escuchar el Evangelio de Juan, que creáis en Jesús y a través de él tengas vida. En el pasaje que hemos leído, versículos 19 al 34, hay varias cosas que encontramos o varias verdades, pero esta mañana quiero hablar acerca de unas verdades que encontramos en unas declaraciones de Juan, pero cuando se refiere a ese Juan es Juan el Bautista. Dice el testimonio de Juan el Bautista. Recuerde quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hijo de Elizabeth y Zacarías, aquella pareja de un sacerdote conformada por un sacerdote, y Elizabeth, que era parienta de María, ¿verdad? La Biblia nos habla en Lucas que era parienta de María. Entonces, Elizabeth no podía tener hijos y vino un ángel y le dio una visión a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le dio las instrucciones de cómo debería de vivir Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es este hombre, ¿verdad?, pariente de Jesús, mayor que Jesucristo en edad, ¿verdad? Nace unos 6 meses antes, porque cuando el ángel aparece a María, le dice que Elizabeth, su prima, ya está en el 6º mes de su embarazo. Entonces, son varias situaciones de Juan, pero también algo que tenemos que tener presente es en Juan, por ser hijo de Zacarías, quien era un sacerdote. Juan era un hombre, el cual era, por nacimiento, era una persona que le tocaba ser miembro del grupo de sacerdotes y levitas, ¿verdad?, de ahí de Israel. Entonces Juan ahí vive como Dios le dice a sus padres. Dios aparta a Juan desde el vientre de su madre para una obra, y empieza versículo 19, dice allí: este es el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Cuando vemos esa parte que dice los judíos, se refiere a ese grupo, ¿verdad?, llamado el Sanedrín, que era la máxima autoridad con respecto a las cosas del judaísmo en ese tiempo, ¿verdad? El miembro del Sanedrín son los que envían a un grupo de sacerdotes y levitas para que le pregunten a Juan. Le hacen una pregunta y le dicen: ¿tú quién eres? O como decían los hermanos dominicanos, ¿quién eres tú? Hacen esa pregunta, y algo que me llama la atención, ¿verdad?, de esta plática, de esta conversación, y ahí quiero que vamos a ver lo que he llamado un tesoro, ¿verdad?, acerca de la respuesta y lo que encierra todo esto en la pregunta que le hacen. Le dicen allí a Juan, ¿verdad?, dice, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Quiero que veamos por qué hacen ellos esas preguntas. Primeramente, cuando ellos hacen: ¿eres tú Elías? En Malaquías 4, versículo 5, escuche, vaya ya a Malaquías 4, versículo 5. Dice la Biblia, hablando por qué hacen ellos esa pregunta. ¿Eres tú Elías? Dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Los judíos leían el Antiguo Testamento y ellos tenían sabían que antes que viniera el Mesías, de hecho la palabra Mesías es el enviado, o es la traducción al griego es el Cristo, pero el Mesías de los judíos, el Salvador, ¿verdad? Ellos sabían o leían que antes de que viniera iba a venir Elías, o dice la Biblia, venga Elías, ¿verdad? Eso no es básicamente está hablando antes de la segunda venida, cuando ocurrirá eso, pero ellos decían: vendrá Elías. Por eso le preguntan: ¿eres tú Elías? Pero también luego dicen: ¿eres tú el profeta? Y vayamos a Deuteronomio 18, libro de Deuteronomio capítulo 18.
versículo 15. Dice ahí, versículo 15, Deuteronomio 18, 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces ellos están diciendo, o es Elías, o es el profeta al cual se refirió Moisés, que habla en Deuteronomio 18, 15, y dice versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Hay algo que debemos de tener presente cuando aparece Juan el Bautista y empieza a predicar. Para los judíos habían pasado 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir esto de que 400 años en que no había habido un profeta de Dios, como estaban ellos acostumbrados, ¿verdad? Tuvieron a Isaías, a Jeremías, a Amós, a Daniel, a muchos profetas, que Jonás mismo, ¿verdad? Todos los que vemos en la Biblia, ¿verdad? Ezequiel, todos esos profetas que se paraban y decían, Dios dice, vino Dios y me dijo, y ellos tenían 400 años de silencio. Y de repente aparece Juan, ¿verdad? Y aparece predicando y aparece haciendo algo, diciéndoles que se arrepientan y bautizándoles. Ese bautizo que hacía Juan, cuando los judíos, cuando un prosélito, que era alguien que no era de nacionalidad judía, ¿verdad? Se quería añadir, que se quería convertir al judaísmo, tenía que pasar por ese ritual, ¿verdad? De purificación, y el bautizo era, o sumergirlos en agua, era algo parecido a una purificación para poder ser aceptados y añadidos dentro del judaísmo. Estoy resumiendo esto, ¿verdad? Y incluso los judíos, ¿verdad? Cuando ellos se sentían tan sucios o tan pecadores, hacían un ritual, no precisamente con un profeta o con alguien, sino que ellos hacían ese proceso de purificación. De hecho, los grupos ortodoxos de judaísmo el día de hoy todavía se dice que algunos hacen ese ritual. Entonces, Juan llega y les está diciendo a los judíos que se tienen que arrepentir y los va a pasar por el agua. Entonces ellos están pensando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y vienen y preguntan y dicen, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, al equipo, al miembro del Sanedrín, ¿verdad? ¿Qué dices de ti mismo? Y querido hermano, un tesoro que quiero, una gran verdad o algo que está allí y que debemos de aprender de Juan o imitar esa parte de Juan es la honestidad. ¿Quién eres tú? La verdad que como veían los judíos a Juan, o algunos judíos ya habían venido y se bautizaban y lo escuchaban hablar, ellos pudieron haber dicho, sí, este es el Mesías. Y Juan pudo ser un impostor y decir, sí, yo soy el Mesías, y hacer cosas o decir cosas que no eran. Y vemos ahí la honestidad de Juan, un hombre honesto. Y sabes que eso es lo mínimo que se espera, o es lo que se espera de alguien que es lleno del Espíritu Santo. Alguien es salvado, conocen a Jesucristo, ¿verdad? Invoca el nombre del Señor Jesucristo para la salvación, cree el Evangelio, se arrepiente e invoca el nombre del Señor para la salvación, y a través de la lectura y a través de ir obedeciendo la palabra de Dios, va siendo lleno del Espíritu Santo. De Juan se habla que fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. En San Lucas 1.15, vea lo que nos dice la palabra de Dios. San Lucas 1.15 dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Está hablando, diciendo Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
personas que creen en Jesucristo, invocan el nombre del Señor para salvación y creen el Evangelio y tienen la convicción, la confianza, la certeza de que son hijos de Dios, que van al cielo. La llenura del Espíritu Santo es un proceso y es algo que va a venir como un resultado de conocer la palabra de Dios y hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Hace muchos años, algunas veces os he comentado, vino una persona y me dijo que la iglesia, la congregación donde él estaba, eran llenos del Espíritu Santo y hablaba de algunas manifestaciones que hacían las personas allí. Y en una ocasión, esa misma persona me dijo, no, es que tal persona de la congregación, uno de los líderes me hizo tal cosa. Y yo le pregunté, ¿y esa persona hace esas cosas que tú me hablaste de que según tú son las evidencias de que es lleno del Espíritu Santo? Y me dijo, oh sí. Y digo, es que no puede ser, una persona llena del Espíritu Santo no podría hacer o no debería de hacer tal o cual cosa. Y se quedó pensando la persona así. Pues sabes, querido hermano, que una persona que es salva y es llena del Espíritu Santo, hay en esa persona honestidad, transparencia. Y Juan honestamente contestó y dijo, no soy ni el profeta Elías, ni soy el profeta al que se refirió Moisés. Y luego dice San Juan 1, versículo 23. Insistentes en la pregunta desde 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Primer tesoro espiritual o primer verdad que debemos de aprender de aquí del libro de Juan es la honestidad. Un creyente debe de ser honesto, debe de ser sincero. Una persona llena del Espíritu Santo, honestidad, sinceridad. Es imposible no mencionar este asunto del coronavirus en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas deshonestas y algunos creyentes, ¿verdad? Hacen cosas que no deberían de hacer con tal de salir a la calle y están mintiendo, ¿verdad? Entonces seamos honestos, sinceros en este asunto. Ahora vamos a Juan 1:23, ante la insistencia, pues, ¿quién eres? Y dice versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nos dice más, dice, y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ve esa parte, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La segunda gran verdad o segundo tesoro que quiero que veamos de esta porción que hemos leído es la humildad de Juan el Bautista. Un hombre que dice, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Bueno, ¿por qué bautizas? ¿Por qué haces tal o cual cosa? Y él les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Humildad. Pero sabes, querido hermano, que cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo para la salvación de su alma, y si tú escuchas por primera vez este mensaje y tú no has creído el mensaje del Evangelio, tú necesitas, y porque lo dice la Biblia, creer el mensaje del Evangelio, tener un arrepentimiento y poner tu fe en Jesucristo para la salvación de tu alma. Hay tantas cosas recomendadas para guardar nuestra vida física en ese tiempo. Pero hay una cosa bien recomendada y dada por Dios para salvar nuestra alma del fuego eterno, y eso es la obra de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, nos dice la Biblia. Entonces Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y querido hermano,
Querido amigo creyente, persona que has puesto tu fe, tu esperanza en Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, cada uno de nosotros debe de ser una voz que clama en el desierto. ¿En cuál desierto? En el desierto que nos toca vivir. Hay un desierto espiritual, hay gente con la necesidad de Dios. Y hay veces personas que están cansados de una religión, y sabes que el cristianismo, lo que hizo Jesucristo no es en sí una religión, sino es el puente, la obra, ¿verdad?, de Jesucristo para tener una comunión con el Señor. Son cosas diferentes, comunión con el Señor que religión. La religión te dice haz, y quizás a lo mejor te salves. Jesucristo, y Él hizo la obra, y nos enseña en su palabra que a través de su obra es que podemos venir a conocer al Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces Juan dice, soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo te pregunto, ¿estamos siendo esa voz que clama en el desierto? ¿Estamos anunciando la palabra de Dios? ¿Estamos anunciando el Evangelio? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿Estamos usando lo que está a nuestro alcance en ese tiempo para compartir el Evangelio a través con los amigos, familiares, con aquellas personas que tenemos en nuestras redes sociales? ¿Compartimos el Evangelio? A veces me da tristeza ver las redes sociales de algunas personas de diferentes lugares, ¿verdad?, que usan sus redes sociales para compartir hay muchas cosas que no son edificantes. Entonces, trate de compartir algo que sea edificante, compartir de la palabra de Dios. Y no digo que a veces no hay gente que compartir algo para hacernos reír, ¿verdad? Pero aún lo que compartamos para hacer reír, para que debe de ser pensando si hay algo de pureza en ellos, si hay algo honesto, ¿verdad? Si no es algo solamente basura, ¿verdad? Entonces debemos de ser esa voz que clama en el desierto. Pero también un tesoro que aprendemos allí es la humildad de Juan. Cuando Juan dice en el versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Una lección que Juan nos da, ¿verdad?, de que nosotros como personas, independientemente de la posición o el título que tengas, no somos dignos de desatar la correa del calzado del Señor Jesús. Mira, Juan 3:30, ahí mismo en San Juan 3:30, nos dice Juan el Bautista ahí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cómo es nuestro servicio? Voy a hablar al Señor. ¿Cómo nos comportamos con respecto a la obra del Señor? Nos sentimos que somos tan importantes que sin nosotros la obra de Dios no puede existir. Nos sentimos que somos, a veces hay personas que se sienten como si hicieran las cosas mejor que Jesús. A veces en este tiempo difícil estamos cuestionando y diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estás, Dios? Escuché algo que me fue de bendición hace unos días. No voy a meterme en debate, dijo esta persona, si Dios mandó esto, el coronavirus o esta enfermedad. Pero algo que me enseña la Biblia dice es que si esto está pasando, Dios lo está permitiendo. Pero resulta ser que hay personas que se ponen enfadadas con Dios, peleando con Dios. Y sabes que algo bien importante en la vida de un creyente, de un cristiano, es la humildad y entender quién es Dios. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sabes que es necesario que esta carne morir para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros?
Es necesario que entendamos quién es Dios y quién somos nosotros. De hecho, se requiere humildad para venir a Dios. Se requiere humildad en el sentido de que debemos de saber quién es Dios, entender quién es Dios y cuál es nuestra condición. Y Juan el Bautista, aprendemos de él, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y luego nos dice, ¿verdad? Dice allí, no soy digno de desatar su calzado. Entonces, querido hermano, vemos ahí una lección de Juan, humildad. Y más adelante Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Requerimos humildad en todo tiempo. Entonces, del pasaje que hemos leído, el primer tesoro, la primera verdad que encontramos allí es la honestidad y sinceridad de Juan. ¿Cuántos hombres no se han parado y diciendo, queriendo ocupar el lugar de Cristo? ¿Cuántos se hacen pasar como que son casi Cristo en la tierra? No somos nada, hermanos, somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y debemos de ser una voz que clama en el desierto con honestidad, con humildad. Y luego San Juan 1:32 nos dice, vemos ahí otro tesoro que quiero mostrarle allí. San Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio, Juan el Bautista, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vemos esta situación cuando Juan, ¿verdad?, nos está hablando y da un testimonio, Juan el Bautista, y luego Juan el apóstol lo va a dejar escrito en la palabra, guiado por el Espíritu Santo, y dice Juan, desde antes está diciendo, dice en el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice ahí versículo 32, dice el testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Algo que Juan el Bautista vio, ¿verdad? El testimonio de algo que ya Dios se lo había dicho y él está viendo, ¿verdad? Como dice ahí la Biblia, dice descender el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y dice y permaneció sobre él. Esa palabra permaneció es bien importante, ¿verdad? Como Juan está diciendo, no solo fue algo así como una llamarada, ¿verdad? Sino que fue algo que vino, lo vi y dice, permaneció en él. Más adelante, allá en San Mateo dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto, ¿verdad? Entonces permaneció en él. ¿Sabes, querido hermano, que el Espíritu Santo, el día de hoy, es un creyente que ha creído el mensaje del Evangelio? El Espíritu Santo permanece en él. Por eso la Biblia nos habla, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Pero hay algo que nosotros como creyentes, cuando andamos no haciendo la voluntad de Dios, no haciendo como Dios dice en su palabra, contristamos al Espíritu Santo. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, querido hermano, vemos ahí el testimonio de Juan. San Mateo 3:17, ve, Juan vio, ¿verdad?, lo que está diciendo allí, al Espíritu Santo descender como paloma y permanecer en Jesús. Y dice en San Mateo 3, versículo 17, algo que vio, y aquí en San Mateo lo dice, que aparte de vio, escuchó, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan pudo ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma y pudo ver cómo permanecía y escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Querido hermano, un testimonio de un hombre de Dios. Y la Biblia lo deja, ¿verdad? Diciéndonos que Juan vio y escuchó. Entonces, un testimonio de Juan. Sé que muchas personas preguntan y dicen, bueno, ¿quién vio? ¿Quién es esto? Bueno, tenemos el testimonio de un siervo de Dios, de un hombre apartado por Dios desde el nacimiento, desde antes que naciera. Y la Biblia nos dice que Juan vio y escuchó. Y vamos a terminar con una verdad, un tesoro más de este pasaje que hemos leído. Todos los que hemos ido diciendo son bien importantes. Pero lo siguiente que nos deja la palabra de Dios es, voy a decir que de este pasaje que hemos leído, es como la parte más, no puedo, toda la palabra es importante, pero vamos a decir que es como el clímax de lo que estamos viendo, ¿verdad? En esos versículos, en este pasaje. Y dice San Juan 1:34. San Juan 1:34 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese fue Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ve allí, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay lugares donde dan hasta cursos para ser lleno del Espíritu Santo. O para tener el Espíritu Santo, para tener el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un acto espiritual en el cual yo no puedo decir quién lo tiene, quién no lo tiene. No se me ha permitido a mí ver una paloma cuando baja sobre el Espíritu Santo, pero es algo espiritual. Y eso ocurre el día que la persona escucha el Evangelio, cree el Evangelio, invoca el nombre del Señor para salvación. Ahí ocurre el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un proceso que implica palabra, obediencia. Obediencia, palabra. Todos los días de nuestra vida. Ahora dice, el que bautiza con el Espíritu Santo, y lo que vemos dice después, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y sabes qué hermoso encontrar ahí en la Biblia, ¿verdad? Que Juan dice, Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo, pero preciosa, ¿verdad? Dice, este es el Hijo de Dios. Y querido hermano, Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, es el Dios creador, es el Dios salvador. Y sabes que en Mateo capítulo 16, el mismo que le reveló a Juan quién era Jesús, lo vemos en Mateo revelándoselo a Pedro en San Mateo 16. San Mateo 16, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que tiene que estudiarse o leerse con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y leyendo la Biblia, nos encontramos que hay un Dios creador, hay un Dios que es humano, que es Jesucristo. Y vemos en la Biblia cómo nos muestra y nos enseña quién es este Jesús. Y dice San Mateo 16, el mismo que le revela a Juan se lo va a revelar, se lo revela aquí a Pedro. Dice San Mateo 16, versículos 16 y 17. Voy a leer desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Continúa la Biblia, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ve después lo que le dice el Señor Jesucristo. El mismo que reveló a Juan el Bautista, ha revelado a Pedro quién es Jesús. Entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y querido amigo, querido hermano, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el mismo que le reveló a Juan el Bautista, le reveló a Pedro quién es Jesús. Lo ha dejado revelado en su palabra, pero tal vez tú necesitas, con humildad, con sinceridad, decirle al Señor, decirle a Dios, Dios, revélame, enséñame quién eres, quién es Jesús, qué necesito aprender de Él. Enséñame y convénceme, Dios, porque Dios lo puede hacer, que tu palabra es verdad. Pero para ello tienes que venir con humildad, con sinceridad, con honestidad y acercarte a Dios creyendo que le hay. Entonces, vemos una preciosa declaración, un precioso tesoro. Juan diciéndonos, Jesús es el Hijo de Dios. Y algo más que vemos ahí, versículo 36, San Juan 1:36. Dice ahí la Biblia, versículo 36 y más adelante lo ha dicho también en versículo 29. Cuando dice, vamos a leer versículo 29 y 36. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dice versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Los judíos entendían muy bien esto referente al día de la expiación, referente al sacrificio de aquel Cordero para la expiación de los pecados, aquel Cordero que una vez al año el sacerdote se metía a hacer un sacrificio por los pecados del pueblo, el día de la expiación le llamaban, y había un Cordero que se sacrificaba. No es el Cordero de la Pascua, es el Cordero que se ofrecía al día de la expiación. Y ellos al hacer esta fiesta, esta fiesta religiosa, cuando el sacerdote salía del lugar donde se ofrecía ese sacrificio, si salía vivo el sacerdote es que Dios había aceptado el sacrificio de ese Cordero. Bueno, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas personas viven atormentados por sus pecados? Atormentados por su pasado. Atormentados por cosas que hicieron. Una vez platicando en la calle con una persona me dijo, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Hice tantas cosas que sé, o mi misma conciencia me dice que fueron cosas pecaminosas que no creo que Dios me pueda perdonar. Querido amigo, querido hermano, la Biblia dice de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice, mira, Apocalipsis 5:12, vamos a leer antes Isaías 53, libro de Isaías capítulo 53. Isaías 53, el versículo 17.
Isaías 53, 17 no hay. Es 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él, cuando fue a la cruz, dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No fue protestando cuando iba cargando la cruz. No estaba protestando, no estaba alegando, porque él sabía que el sacrificio que estaba haciendo es en el lugar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual ya no es necesario hacer más sacrificios. Luego Apocalipsis 5, versículo 12. Apocalipsis capítulo 5, hablando de ese Cordero, aquí nos dice Apocalipsis 5, versículo 12. Desde el 11 le dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ¿quién es? Jesús. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 1 de Pedro 1, versículo 19, termino con ese versículo, ese punto. 1 de Pedro 1, 19, nos dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, de la esclavitud del pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero que fue inmolado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, querido hermano, esta mañana os he hablado una vez más de tesoros espirituales del Evangelio de San Juan. Y de lo que hemos leído esta mañana, del pasaje que hemos leído, hay 4 cosas que mencioné. Primeramente, Jesús es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Nos dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La eternidad del alma es una realidad, la Biblia habla mucho de ello. Pero la eternidad del alma puede ser para vida o para muerte. Jesús, el Cordero de Dios, y quita el pecado del mundo, ofrece vida y vida eterna. ¿En quién confías? La eternidad de tu alma. Una verdad más que vimos es el testimonio de Juan el Bautista. Oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y oyó la voz y vio la voz, vio el Espíritu Santo descender. Y dice, ese es el Hijo de Dios. Mismo Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo le revela que Jesús es el Hijo de Dios. Y 2 cosas más que vimos es la humildad de Juan. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y hay personas que luego dicen, bueno, es que Jesús es humilde porque Él era el Hijo de Dios o porque Él es Dios. Juan, un hombre humilde, un hombre honesto, sincero, diciendo quién era Él, sin mentir, y diciendo quién era el Señor.
4 tesoros espirituales que aprender y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Hace unos días compartí un versículo, ¿verdad?, de la Biblia, que es hermoso leer la Biblia, y cuando leemos o cuando nos sentamos a leer la Biblia, disponer en nuestro corazón o decirle al Señor: Señor, dame algo hoy que poner en práctica. Y sabes que cuando nos sentamos a escuchar una predicación o vamos a la congregación, ahora sentados a través de esa forma virtual, tengamos esa actitud. ¿Qué puedo yo poner en práctica de lo que hemos escuchado? Y por esas cosas que escuchamos y que están en la Biblia, tratar de ponerlas en práctica. De manera que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Humildad, honestidad. Que nuestra fe crezca y aumente al saber que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Hijo de Dios y que en ningún otro hay salvación. Si tú nunca has venido a Cristo, si tú nunca le has pedido a Él la salvación de tu alma, el día de hoy puede ser ese día. Entender tu condición de pecador, de que somos pecadores. Entender que el pecado nos condena al infierno. Creer que nos condena al infierno. Y creer que Dios nos ama, que Dios te ama y ha hecho el sacrificio perfecto por ti para pagar por tus pecados. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a Él debemos de venir y en Él debemos de poner nuestra esperanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al escuchar eso que hemos escuchado el día de hoy, nuestra fe se consolida y puede crecer sabiendo que estamos en el correcto, en el camino correcto, en aquel del cual se dijo y se dice en tu palabra que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que es el Hijo de Dios ofrecido en sacrificio para perdón de nuestros pecados, porque en ningún otro hay salvación. Señor, ayúdanos a seguir creyendo, confiando. Y si hay alguien que escucha este mensaje y no ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, abre su corazón, que tu Espíritu Santo le hable, le enseñe, le ministre y pueda descansar en las promesas de Dios. Y Padre Celestial, aprendamos de ese Juan el Bautista, su humildad, su honestidad, su sinceridad. Y seamos esa voz que clama en el desierto. Hay un Salvador y ese es Jesucristo. Gracias te damos, mi buen Dios, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.